sean muy bienvenidos a un nuevo episodio de Final Girls, el tercer episodio para ser exactos. Y esta noche, lluviosa noche en el centro de La Plata, truenos, relámpagos, estamos con una muy buena ambientación natural. Como siempre esta noche los va a acompañar, su servidora lunática me pueden decir, yo siempre me presenté como Florencia, pero mi apodo es lunática, ya tenemos confianza. Al lado mío está Rocío. Sí, hola, ¿qué tal? También me pueden decir Rocío Wasabi, porque sí estoy de las redes. Me gusta. Así que ya estamos. Pero, alto chivo tiramos todos hoy. ¿Por qué será Wasabi? ¿Porque por alguna razón especial? No, porque viste que hay un millón de... Yo me llamo Porque Rocío picante. Rocha y hay un billón de Rocíos Rochas en el mundo. Sí. Entonces, porque a las Rocíos le dicen Rocha. Es verdad. Ay, Boluda, Inception. ¿Sí? claro. Rocío no lo había Rocío pensado. Rocha, no lo había pensado, así que feo. Me parece que tu mamá lo pensó. Por ahí. Mis papás lo pensaron, sí. ¿No? totalmente. No, lo pensaron. Pensaron. Y nada, y por eso me puse wasabi. Aparte es un condimento que está re piola, es medio picante. ¿Verdad? Viene bien con el terror el wasabi, es así Sí. como traicionero. Yo una vez comí wasabi y me sangró la nariz. Bien de terror. Bien a tono con el capítulo de hoy. Exactamente. Bueno, y Fio, ¿te querés presentar? Ya que estamos. Fiorella, y me pueden decir Fiorella. Ya vamos a hacer una encuesta para buscarle un apodo a Fiorella. ¿Pueden poner los suyos? No sé si es buena idea. Primero, antes que nada, tenemos que llamar a nuestra santa esta noche. Es verdad. Nunca explicamos mucho la idea, Es verdad. ¿no? De la santa. Bueno, como somos una aquelarre acá de podcastero de mujeres, se nos ocurrió que estaría buena la idea de poder invocar un espíritu de proteccionista o que nos acompañe durante el capítulo, ¿no? Un personaje que tenga por ahí que ver con el capítulo que estamos trabajando o Con las analizando películas que el día. elegimos, exactamente. Exacto. Que creo que la que elegimos para esta noche calza perfecto. Sí. Que tenemos a Carrie, que... Carrieta White. Sí, Carrie White. Esa pobre muchacha. Buleada. Sí, sufría de bullying, pero se liberó y Cagaron fuego todos. Sí. Incluso mata mucho más en el libro que en la película. Sí, ¿vieron? sí, el libro, yo no soy muy fan de Stephen King, debo decirlo, pero Carrie es un libro que me re gusta. O sea, de los libros que me gustan de Stephen King, Carrie es el primero que leí, me encantó. Estamos con Carrie White acá en esta noche lluviosa, que espero que nos cuide muy bien. Que nos defienda de los Malvados matones. espíritus, de los matones. Y vamos a ingresar ya en el tema de hoy, que elegimos dos películas muy interesantes para tratar. ¿Qué tema especialmente, Fío, si querés arrancar? Sí. Bueno, el capítulo de hoy vamos a hablar de dos películas. Ginger Snaps, la gran película de terror tino, o bueno, no sé si tan teen, pero canadiense. Es una revelación del cine canadiense. Es así. Exacto. Es el cine canadiense después de Cronenberg. Después de Claro, Cronenberg. existe el cine canadiense después de Cronenberg. Se llama Ginger Snaps. Pero está inspirado en Cronenberg. Sí. Y como segunda película, una mucho más actual, que es del 2006, porque Ginger Snaps es del 2000. Y esta es de 2016, Raw. 2016. Raw, Voraz, O Grab. Grab. En su título original francés. que nosotras no sabemos pronunciar. No, Muy bien. no sabemos pronunciar francés, pero vamos a intentar explicar el origen del título. Bueno, las películas de hoy, comparten temáticas, ejes temáticos similares, muy, por no decir idénticos, y sobre todo los protagonistas femeninas, que eso lo vamos a tratar más adelante, pero el primer eje del que vamos a hablar viene a ser como el que ordena la reflexión de esta noche, o día, cuando lo estén escuchando. Claro, ¿no? Lluvia o sol. Acá es noche y lluvia. Lluvia. Es el rito de iniciación. Bueno, si bien lo vamos a desarrollar más adelante y vamos a ver con ejemplos por qué hablamos de rito de iniciación, sí vamos a dar una especie de introducción conceptual del arquetipo, en el que el rito se nos presenta como una ceremonia que viene a marcar la muerte y el comienzo de una etapa nueva. Es básicamente eso. Por lo general, nuestra sociedad occidental moderna, las cosas ya no se están pensando de una manera cíclica, ¿no? Como de nacimiento, muerte, nacimiento, Claro. muerte. Se piensa como algo más lineal e infinito. Nosotros ya no tenemos muchos ritos de iniciación más que los que venimos arrastrando desde la tradición, que puede ser el bautismo en algunas religiones. Claro, los religiosos son los ritos actuales. Bueno, son los que, claro, las religiones son las que más mantienen ciertos, como decías, ritos Sí. o tradiciones.
Pero bueno, muchas culturas, toda su vida estaba basada en estos ritos. Hoy en día tenemos algunos que de hecho ya están despojados de toda mitología, podríamos decir, que son, por ejemplo, las despedidas de solteros, o todo eso que ya es por el lado más por ahí de Sí, de la fiesta. exacto, de salir a boludear, tipo... baby shower, exacto. el baby shower. Claro, pero todos tienen en común lo que vos decís, que es como que se termina una etapa y arranca otra. Claro, pero responden como por ahí a cuestiones más de consumo o ¿no? Como recreativa, exacto. Ya no tienen por ahí un trasfondo espiritual o metafísico, que justamente eso es lo que civilizaciones antiguas mantenían en este tipo de ritos. Bueno, pero lo que nos parece interesante es que, como siempre, como lo hablamos en el primer episodio, de hecho, que es este episodio, para los que no lo escucharon, es el episodio donde hicimos una especie de introducción sobre los conceptos que nosotros íbamos a tratar en general en el podcast, que es el de, justamente, que tanto el cine de fantástico como el cine de terror vuelven a traer sobre la mesa todo este espíritu o esta idea metafísica a lo que fue despojado de ella. No, si los ritos están vistos desde un lugar más banal, como decía Rocío, las películas intentan devolverle todo ese aura o toda esa idea de tradición con un contenido un poco más espiritual. La imaginación, podríamos decir, que es lo que le falta a la vida real de alguna manera. Claro, bueno, es interesante saber que el rito de iniciación es un arquetipo, un tropo del género que vendría a llamarse Coming of Age, que ambas películas que vamos a tratar hoy, son de ese género. Más allá de que tienen como una versión oscura del género, vienen por ese lado. Que el tratamiento del terror que le hace al Coming of Age. O sea, cómo el terror ve el Coming of Age. Creo que esa es una buena forma de escribir este episodio. Sí, acá con Flor somos bastante fans del Coming of Age. Muy fans del Coming of Age. Coming of Age es el subgénero, ya es un género para mí. Es un género, sí. Que de hecho trasciende o sea, va de alguna manera pertenece a todos los demás géneros, porque lo tenés en drama. Sí, es un género en comedia. Es un género que nació en la literatura, como la mayoría de los géneros, con las novelas de aprendizaje, las Bildungsroman, que son las novelas alemanas, que más que nada tenían siempre protagonistas hombres. Un poco lo que es interesante de estas dos películas es que capaz el Coming of Age tradicional no lo hacía, pero el cine sí lo hace mucho, que es mostrar cómo es el cambio de la mujer, el pasaje de niña a mujer, propiamente dicho. Sí, y es un género que está más presente de lo que parece, está presente en las comedias románticas teen, en todos lados. Hay un documental muy bueno que les recomiendo, que creo está en Netflix, no sé, pero bueno, si no en el videoclub más cercano, se llama Beyond Clueless, y es un footage, el documental acerca de todas las películas Coming of Age que vienen después de Clueless, o antes. Claro, como que fue No me acuerdo muy bien cómo era, si es hasta o después, pero es como el documental Coming of Age para ver y ponerse al tono con el género. Claro. Bueno, resumiendo el Coming of Age, porque creo que no lo dijimos muy en claro, es ese género que, inicia a un personaje en lo que es la adultez, y siempre hay drama de por medio o algún cambio que en cierto sentido el personaje sufre, que en general el Coming of Age va muy de la mano de lo sexual, o capaz el descubrimiento de drogas, o el descubrimiento de algo nuevo, que vos es como el momento que te hace clic y decís, ya no soy un niño, es así. Sí, es el despertar. El despertar sexual muchas veces, pero también en otros aspectos. Y creo que elegimos estas pelis porque llevan el concepto a otro límite, a otro campo. De hecho, estaría bueno después que cada uno se ponga a hacer una especie de lista de películas, ¿no?, en sus casas o libros que traten del tema, porque realmente son interesantes y es un género un tema que está muy presente en un montón de películas. Y personalmente a mí la que me gusta muchísimo la novela y la película que ahora dentro de poco se estrena la segunda parte, que es It, de Stephen King, que es básicamente un relato sobre el Coming of Age, o sea, la iniciación en una etapa nueva de un grupo de amigos. Sí, uno de los tropos más típicos de Stephen King, que fue bastante nuevo en su momento, es cómo repercuten los traumas de la niñez en la adultez. O sea, ese tópico que es el principal en It es uno de los temas principales del Coming of Age. Claro, y todo el trabajo que hay que hacer para justamente matar eso y Sí. poder estar liberado en esta nueva etapa que uno empieza y no arrastrarlo, bueno, y terminar en un psicólogo. Está clarísimo. En Sí. Christine, sí, tiene muchos. Sí, el relato que el cuerpo, que es como el relato, Me acuerdo de eso. es básicamente eso. Vamos a arrancar entonces hablando de una de nuestras películas elegidas para esta noche.
personalmente es una de mis favoritas, así que estoy muy feliz después de hablar de ella, que es Ginger Snaps, una película del año 2000, canadiense, por eso hacíamos el chiste de Cronenberg más temprano, dirigida por John Fawcett y escrita por Karen Walton, que es la esposa. que es casualmente es la esposa. Nos enteramos muy de casualidad. Recién, de hecho, hace 20 segundos. Bueno, lo interesante de esta película es que nos presenta a dos hermanas, Ginger, que es la chica del título, diríamos, por alguna manera, y Bridget, son dos hermanas que pasan su tiempo libre en intentando imitar, como son cineastas de terror, pero un poco en joda, son chicas bastante oscuras. Emos, sí, emos, ¿no? No me acuerdo si en el 2000 ya había góticas. emos o darks, no me acuerdo qué había en el 2000, ¿cuál Son era? las dos. somos unos proto-emos. Claro, ¿no? proto emo, sí. Bueno, estas chicas un poco juega con el concepto americano del status quo, digamos, del colegio, que están los chicos que hacen bullying y los que sufren bullying. Ellas no sufren bullying específicamente, pero sí son parte de la gente como excluida del colegio al que van. Sí, pero son excluidas, pero tampoco como que nadie se mete con ellas. Claro, Es como- por eso. Es como muy polite, muy Canadá. No sufren bullying, pero sí son excluidas de varias cosas, como que las tienen como las raras, que es algo que también pasa acá, ¿no? En los colegios. Hay un solo personaje que es como bien el arquetipo de la chica, la cheerleader, podríamos decir, que es la chica esta que, bueno, tiene un destino pobre, no muy... Sí, no ameno. muy grato. Pero que, bueno, que es verdad, es el único personaje que de alguna manera se les presenta como un antagonista, obvio, porque Sí. tiene otro tipo. Hay otros Un antagonista humano, digamos, de alguna manera. Bueno, Ginger Snaps trata un poco del despertar, si se quiere, sexual o el paso a la adultez. Especialmente de Ginger, que es la hermana mayor de esta dupla de hermanas. Y Bridget vendría a ser la hermana que, por un lado, intenta seguirla en esa transformación, pero ve que no puede y termina viendo un choque entre las hermanas. Y la verdad que la película trata un montón de temas, sobre todo subtemas, que son muy interesantes de... Es lo más interesante, Sí. de hecho, de la película, que vamos a tratar de ir pasando por todos los que se nos han ocurrido. Pero antes estaría bueno hablar primero de cómo nació la idea de Ginger Snaps. Bueno, como dijo Flor, lunática, el director le propone a la guionista o a la co-guionista de la película hacer... es un director que siempre estuvo muy en la temática del empoderamiento femenino. Dirigió algunos capítulos de Gina la Guerrera, de Nikita, no sé si alguien se acuerda de esa especie de alias de los 90. The Queer as Folk, que es una serie muy clásica también. También. Y le dice, bueno, a ver, hagamos una película sobre chicas, hombres lobo, ¿viste? Uno no puede decir hombres lobo en español, hombre, pero Chicas licántrope. chicas, ¿cómo? O licántrope. no sé. Licántrope, ok. Sí. Chicas que se convierten en lobos. Y la directora, la guionista le dice, ay, pero va a ser algo más de lo mismo, ¿no? ¿Qué sé yo? No, reinventemos el género. Empezó, como ven, con los humos bien bajos y con pocos aires de grandeza, pero bueno, de alguna manera, no sé si reinventaron el género, pero claramente le agregaron algo que después fue una especie de hacer o de no como de un lugar donde muchas otras películas que vinieron después tomaron. Sí, es que Ginger Snaps con el tiempo se convirtió en una película de culto, o sea, es una Tal peli de cual. culto moderno, tranquilamente. Tal cual. Yo de hecho no la había visto, la vi para el podcast, pero sí me acuerdo que en el videoclub estaba... A mí me pasó que yo la vi para el podcast y en la mitad de la película me di cuenta que ya la había visto. No. O sea, que no había quedado en mi memoria como digo, no, nunca la vi. Y es que es una peli que, aunque no parezca, ya tiene 19 años. O sea, el Ah. 2000 nos parece re cercano, pero ya pasaron 19 años. Sí. No, yo de hecho no me parece tan cercano. Ay, no me parece re cercano. Es el 2000. A mí me decís, hace 30 años y yo pienso en el 70. Esto es así. Y a mucha gente le pasa. Pero el 70 fue hace 50 años, básicamente. Bueno, cuando vas a hacerte un usuario o algo en una nueva cuenta de lo que sea, ¿no les pasa que ya tienen que scrollear demasiado para el año de Sí, nacimiento? sí. Bueno. Somos millennials, pero nos sentimos viejas. Ay, chicas. Bueno. Igual no envejeció la película. No, es No. una película que creo que hoy en día hasta es más relevante que en ese momento. Es Tal una película cual. muy relevante con todos los temas que trata. Tal cual. De hecho, la segunda película de la que vamos a hablar es una película que básicamente trata de temas muy similares y es una película de casi 16 años después. Sí, Así que- 16 años después, exactamente. Bueno, la historia más obvia y evidente de Ginger Snaps es
el de una adolescente, podríamos decir, Ginger, que es mordida por una criatura que no sabemos enseguida qué es, pero sabemos que es una amenaza del vecindario, y durante el resto de la película la transformación de ella en mujer lobo. Claro, esa sería como la metáfora más obvia, porque es como que el monstruo y la transformación de ella es una metáfora de el sufrimiento adolescente y todo el cambio físico que experimenta una mujer en esa etapa de la vida. Es la línea obvia, la que todos vemos, es la lucha de la hermana menor, de Bridget, para poder salvarla, que al final no lo logra y termina muriendo. Bueno. Igual yo creo que está bueno aclarar que en los 2000 el cine igual no era tan obvio en el cine de los 2000 presentar a una mujer que sufre estos cambios a través de un monstruo. O sea, Ginger Snaps en su momento, yo no la vi en los 2000 porque en los 2000 tenía 9 años. No, ninguna la vi. Pero sí la vi, yo creo que la vi en 2005, 2006, cuando tenía más o menos 15 años. Después la volví a ver. Y en ese momento me pareció una película muy diferente. O sea, yo que veía un montón de cine de terror, que alquilaba un montón. Encontrar esa película era como, wow, esta película es diferente. De hecho, sobre todo no siendo mujer. Claro, no es obvio ni siquiera hoy en día, en 2019. De hecho, bueno, hay para investigar, en la investigación de este podcast, me encontré con un par de textos que problematizan la figura del monstruo femenino en las películas, en el que, bueno, te marcan, ¿no? Que hay dos figuras, la del monstruo masculino y la del monstruo femenino. Ambas vistas desde el lado de la automutilación, que es lo que suele representar al monstruo. En el masculino siempre se lo toma de una manera, uno piensa en Freddy Krueger, ¿no? El personaje cuando se corta a sí mismo, siempre es una especie de muestrario de lo que le va a hacer a sus víctimas. Siempre el personaje, por ejemplo, de la mosca ve pudrir su cuerpo y hay una especie de fascinación. Sí, pero un sadismo muy claro. Pero siempre visto desde el lado justamente en el espectador con cierta distancia, no te pega más de la impresión que te puede dar ver la situación, pero no hay una valorización o un juicio de lo que está pasando. En cambio, en la mujer, el monstruo femenino, donde la automutilación siempre está representada por la menstruación, que en esta película es algo muy muy claro, hay una especie de incomodidad del espectador. Ver a una mujer menstruar o ver a ciertos símbolos que están relacionados a ello, es raro, ¿no? No es algo que uno, no sé, está bien, puede pensar en Carrie, por ejemplo, ¿no? Que es una película que empieza, el detonante es la menstruación de todo lo que va a pasar. Pero de todas maneras, siempre se nos presenta de manera que no hay una naturalización de No, para mí, de hecho, Carrie, en el aspecto de cómo trata la menstruación, es hasta un poco más o conservadora o limpia, por decirlo de alguna manera. Porque Ginger Snaps es una película que, a ver, viéndola como en su tiempo o como adolescente, a mí hasta me acuerdo que me chocó, porque hoy en día yo puedo hablar de menstruación o como que lo digo abiertamente, pero muchas chicas como en la adolescencia se nos inculpaba de no, ¿cómo vas a hablar de menstruación? O mi mamá que diciendo no, escondete, no le digas a tu hermano. Eso, cuando eras adolescente, veías la película, era como, ay, ¿qué? Lo mostró, porque se acuerdan, recién, tipo año 2019, y Nosotras sacó la propaganda de las toallitas, mostrando sangre en las toallitas, pues siempre la sangre era de color azul. Sí, siempre ese gel ridículo que no existe, que hace que después los hombres... Claro, ojalá menstruase como el gel. Bueno, escuchame. Se hizo viral un tweet no de un chico que pensaba que la menstruación era azul. O sea, eso genera la publicidad. Eso. Sí, pero digo, Ginger Snaps está súper clara en la menstruación. Sí, la madre en un momento le haga una bombacha ensangrentada. Claro, pero también la naturaliza. Es como, bastante. Y creo que ni mi madre agarraría una bombacha ensangrentada mía con tanta tranquilidad, ¿o no? No, pero ella como que la naturaliza y se agarra, bueno, y le pone un limpiador. Es como lo más normal del mundo. Sí, tal cual. Las consecuencias de la menstruación y de alguna manera de la pubertad es tan natural. El pelo que le empieza a salir, todos los cambios, ¿no? Como que... La rabia, el despertar sexual, que ella quiera probar tener sexo con el pibe que no me acuerdo el nombre, el compañero. Todo el eso, acnéico, pobre. Sí. Todo eso es una muestra de, justamente, a lo que le pasa a cualquier mujer o hombre adolescente. Y visto desde una óptica no cuidada, ¿no? Como decir...
De hecho, hasta tirarlo todo sobre la pantalla, tirártelo ahí. Grotesco, grotesco, rancio, sí. exacto. Sí, es más, hay un momento en donde ella tipo, se está empezando a desarrollar y está empezando a despertar su sexualidad y es como que va por el pasillo de la escuela así con ropa ajustada, pollera, como diciendo, soy una bomba. Y está súper claro, o sea, porque es como es su cuerpo desarrollado, ya no se esconde más con ropa holgada. Bueno, nada, esa es está una mostrando gran... su cuerpo. Exacto, eso es una gran paradoja que se nos presenta en general, no solamente en las películas o en los relatos, sino en la vida misma, que bueno, justamente es el reflejo de lo que nos pasa, ¿no? Pero por lo general esta idea de iniciática, de ser mujer, de pasar de niñez a una adultez o a una adolescencia, con todos estos cambios es de alguna manera muy motivada porque responde a un deseo masculino. Sin embargo, todas sus implicancias se esconden, ¿no? Como que nosotros en Ginger Snaps lo vemos todo el tiempo. Para mí, y creo que ustedes van a estar de acuerdo conmigo, la cola que le sale en un momento, si bien responde por supuesto a convertirse en un lobo, es la representación de todos estos cambios que ella está sufriendo y esconde porque le dan vergüenza. Sí, es una muy buena representación de cómo tiene que ser para la sociedad el despertar sexual femenino. O sea, digamos, ella de la misma forma que esconde su naturaleza monstruosa, cualquier mujer, cualquiera de nosotras, creo yo, tuvimos que esconder en algún momento nuestra naturaleza como mujer, por decirlo de alguna manera. Uno no podía ir al colegio. O sea, ¿quién no se puso durante la escuela una remera holgada por las tetas? Bueno, a eso voy. Yo iba al colegio con un corpiño flúor abajo de la remera blanca y había gente que me bardeaba. Obviamente yo los bardeaba de nuevo porque yo soy re bardera. Porque no sos ninguna Carrie. Claro, yo no soy ninguna Carrie, yo era re bardera, re mala. De hecho, o sea, discriminé gente. Pero bueno, vos me viniste a atacar. A ver, pero vos me viniste a atacar primero, yo te ataco peor. Esto es así. Pero a eso voy, es como que vos no podés mostrar que tenés un corpiño abajo cuando estás en la secundaria, cuando es re normal que tengas corpiño. O me acuerdo que se veía re mal, esa ya usa corpiño. ¿Qué tiene de malo que use corpiño? O sea, es como lo más normal. No, pero también está la parte que yo usaba remeras holgadas. O sea, claro, usaba remeras lo querés ocultar. Y lo que interesante de Ginger Snaps, que también se ve un poco en Rock, después lo podemos indagar más, pero en Ginger Snaps gran parte de la transformación de Ginger ocurre en baños o lugares como privados, en la pieza de ella, en el baño cuando Bridget encuentra la máquina de afeitar con pelos, cosas como que, a ver, ahí eran pelos de lobo, pero en tu adolescencia, si no sé, tu mamá o tu viejo encontraban una máquina de afeitar con pelos porque vos te afeitaste, era el escándalo. Esto es lo mismo, es tan realista. Bueno, justamente, como digamos, mostrar todas estas cosas de las que hablamos son causalidades de justamente empezar a la pubertad, ¿no? Como volverse mujer o bueno, todas estas maneras que tiene la sociedad de marcar que a una mujer le está viniendo. Digo, esto de eufemismo que hay que poner. De hecho, viniendo es un eufemismo. También. ¿Qué vino, chicas? Vino Andrés. Me molesta lo de Andrés porque encima tiene nombre de hombre, la puta Ay. madre. Es algo que le pasa a las mujeres y ya ahí. Bueno, pero justamente todo esto que le sucede al monstruo femenino son causas externas. No hay una decisión. Yo no decido que justamente menstruar, yo no decido que me salgan pelos, yo no decido un montón de cosas que es muy característico del monstruo femenino. Por lo general el monstruo masculino tiene más decisión sobre lo que le pasa o al menos una explicación distinta. Pero bueno, esta película de alguna manera en su momento y justamente en las relecturas que se le dan hoy en día se habla de una especie de empoderamiento de la mujer, del personaje femenino, porque hay una liberación o una aceptación en ambas partes. Como habíamos dicho, son hermanas, ¿no? Tenemos a Bridget por un lado, que es la hermana más chica, y tenemos a Ginger, que es la hermana que se convierte, que es la mayor. Ninguna de las dos, al final de la película, cambia su destino, por decirlo de alguna manera. Ginger muere mujer lobo, y por el otro lado, Bridget sobrevive, o sea, queda viva, pero sin haberse convertido, que es lo que todos pensamos que de alguna manera va a terminar pasando para el final. Con respecto al ritual de iniciación, está bueno ver a estos personajes, o especialmente el foco en el personaje de la hermana menor, porque es un personaje que de alguna manera es parasitario de su hermana mayor. ¿Qué quiero decir con esto?
es un personaje que todo el tiempo se le remarca que no tiene decisión propia. Es un espejo de su hermana, hace lo que la hermana más grande quiere hacer, la hermana todo el tiempo le recuerda, ¿no? Nosotras dijimos que íbamos a morir juntas, que íbamos a estar siempre de la mano. No la deja de alguna manera independizarse. Y entonces, con todo esto que va pasando en el cambio de su hermana mayor, que en un momento de hecho le dice, nosotros ya no somos lo mismo, ¿no? Hay una especie de simbiosis entre ellas que se va desdibujando a medida que el lobo va tomando posesión del cuerpo de su hermana. Pero que lo natural, por el tipo de relación que ellas tenían, era que la más chiquita la acompañe. Pero ella al final decide no hacerlo. Le dice, yo no voy a morir en esta habitación, yo no te voy a seguir, ¿no? No decide tampoco, que eso me encantó, decide no entregar su vida tampoco por el chico. El personaje que es una especie de objetivo amoroso, se podría como, ¿no? De hecho, bueno, pobre. Pobrecito. Las termina pagando con la vida. Pero bueno, justamente en este ritual de iniciación, ella tiene que dejar morir a esta hermana. Tiene que dejar morir a este lobo, o tiene que dejar morir incluso, si la vemos simbólicamente a Ginger, como todo lo que representa su pasado. Ella se empieza en la película siendo docemos, como bien habíamos dicho, pero en un momento Bridget reniega de eso. Dice, bueno, no sé si tengo ganas de seguir como con toda esta locura de la romantización de la muerte, no sé si tengo ganas de clavarme un cuchillo acá y matarme. Este cambio que tiene el personaje es el que de alguna manera, cuando decide no seguir a su hermana, o decide no salvarla de hecho, porque tiene la oportunidad de salvarla y decide no hacerlo, es una especie de decir, bueno, dejo atrás todo aquello que me hacía, que me conformaba mi personalidad, y ahora soy otra. Es la muerte de lo anterior para un renacer nuevo, digamos. Y eso viene emparentado con el rito de iniciación, que es, bueno, simbólicamente es lo que representa la menstruación por lo general en la vida de la mujer. Como vi el tema de las hermanas, que me parece que se ve en las dos películas, que de hecho yo creo que la pelea final en Ginger Snaps es hasta dramática o emocional, o si se quiere familiar en el sentido de familia, no conocida, porque es una pelea entre hermanas, o sea, uno hasta puede empatizar un poco con esa pelea, por lo que se dicen, por cómo se ve. A mí me parece que Ginger Snaps es también una metáfora que no sé si les pasó, si no les pasó, pero que es algo que es muy común, que si vos tenés diferencia de edad en cierto sentido, o con una amiga, o con un amigo, con una hermana, con un hermano, cuando la persona, o sea, realmente cuando alguien entra en la adolescencia antes que otro, el que entra en la adolescencia empieza a tener otros intereses, empieza a tener interés en tener sexo, en tomar alcohol, en drogarse. Y lo que le pasa a Bridget es que Bridget no tiene un despertar sexual en la película, por ende, no digo que se queda en la niñez porque ella tiene otro cambio, otro sentido, pero sí, yo creo que la película muestra que ella rechaza la idea de la hermana, pero también por cómo es ella. Ella todavía no transicionó a eso. O sea, ella no menstruó. Claro, ella no menstruó, o no sé si... No menstruó ella, no lo muestra. No, ella no menstruó. Eso, ella o no menstruó, no le interesa el sexo, hasta incluso su interés romántico lo rechaza. Es como que ella se queda en esa etapa de la vida. Yo creo que porque le parece algo como... Es que a todos... torpe. Claro, cuando somos más chicos, capaz nos parece una taradez, o hasta juzgamos a los pibes que salen al boliche, que tienen sexo, que decís, son todos tarados. Después vos creces y te das cuenta que todos tenemos sexo, todos vamos al boliche, todos tomamos alcohol, o no, bueno, es una decisión. Pero lo que quiero decir es que todos nos metemos en esa vida. Porque también es, no sé si decir la naturaleza humana, pero es lo que nos lleva a la vida, es así. Sí, es lo cultural. Claro, cultural es así. Y entonces, me parece que Bridget elige rechazar a la hermana también por ese tema, es parte del coming of age. Ella tiene como un cambio interno, pero que no sé si está tan relacionado con todo este tema de la sexualidad y demás que sí le pasa a Ginger. No, claro, de hecho, como siempre remarcamos, un buen relato, una buena película es aquella que habilita distintas líneas de lectura, en las que algunas obvias, otras no tanto, y que no son necesarias que se capten para justamente disfrutar de la película. No, es que también yo estoy de acuerdo con Flor en el sentido de que el cambio de la hermana menor va por otro lado. Es más claro. Interno, y también está bueno porque sale de la regla, o sea, de la regla en el sentido de que, bueno, sí, a ella no está del todo interesada en chicos, ella como que es ella de otra forma, no de la forma que la sociedad quiere que sea ella, o sea, que esté interesada en chicos, que vaya a boliche, que haga esto, que haga lo otro. O sea, su cambio interno pasa por otro lado. Es más, que ella bueno llore el monstruo, la hermana del monstruo,
Demuestra eso, ella pensó que la hermana le iba a seguir en esa y se ve que no. Si uno después ve Ginger Snaps 2... porque tiene No, una es 2 que y una sí, 3. Pero Ginger Snaps 2 sigue un poco más con la psicología de Bridget. La 3 no se las recomiendo. Pero la 2 sigue un poco más con eso, como que ella no se identifica con la sociedad, se quiere, o no es la mujer que la sociedad esperaría. Ella pensó que la hermana la iba a seguir, pero no. Básicamente la hermana terminó siendo, no voy a decir una chica cualquiera, pero básicamente sí, es una adolescente normal y Bridget va por otro lado, a mí me parece. Sí, Que porque por aparte eso el llanto está ahí. Ella llora como, ay no, te me fuiste, que... A ver, sí. ¿En la 2 sobrevive la hermana? No. Ah. Lo que quiero decir es que murió el monstruo, pero Sí. si lo pensamos en metáfora es como, bueno, dejé ir a mi hermana porque ya no es lo que yo quería, o sea, ella quiere ser otra cosa. Yo la vi así, por eso también me gusta mucho la metáfora de la película. No, es que además las dos son super freaks al principio, o sea, Claro. son super freaks. Y digamos, hay una que se despoja de eso, pero Bridget, no sé, a mí me gustaría, no vi la segunda, la voy a ver No. ahora, pero calculo que seguirá siendo tan freak como en la primera. La segunda recordemos que está escrita también por la misma guionista, Wilson. Así que tiene un poco esos temas. No, y como para ir cerrando por ahí el tema simbólico en Ginger Snaps y poder pasar a Ro, que tiene, como decía Flor, muchas cosas en común que vamos a retomar. Pero bueno, otro aspecto que tiene el rito de iniciación y el camino a Age es que cuando uno termina de hacer el pase o ¿no? como a esta nueva etapa, lo primero que se encuentra es caos, porque justamente es un terreno nuevo, porque no es conocido, y está en uno, que por lo general es lo que no se suele como ver en los relatos del género, es el trabajo de uno restablecer ese orden, que es justamente lo que le pasa al personaje de Ginger, que no puede. Ella, este cambio, no lo puede controlar. Es todo tan caótico que termina, bueno, como ya sabemos, en el cielo. Todos los lobos van al cielo. Cielo de los lobos. Bueno, ya que mencionamos a Ginger Snaps, creo que está bueno arrancar con la segunda película, que por algo lo elegimos y que comparte muchos temas, que es Ro, que es una película francesa del año 2016, dirigida por Julia Ducournau, que bueno, es una directora que la verdad no hizo otra película y sorprendió a mucha gente por Ro, que de hecho hasta tuvo menciones en Cannes y todo. O sea, es una película que a pesar de ser, si se quiere, muy transgresora, hasta asquerosa, como que pertenece también a una línea de cine francés que suele tener prestigio en los festivales de cine y todo. Sí, forma parte del nuevo extremismo francés, de hecho, que es una vanguardia, un movimiento del que vamos a hablar muchísimo en el podcast, ya que muchas películas de terror muy conocidas de los últimos 15 años aproximadamente pertenecen al mismo, y que tiene esto de la estilización de la violencia, ¿no? Está muy inspirado en el teatro de la crueldad, de Artaud. Vamos a revisitarlo muchísimas veces. Bueno, para los que no la vieron o las vieron y quieren recordar de qué trata, Ro es una película de una chica joven también, Justine, que se inscribe en la facultad de veterinaria siguiendo en cierto sentido los pasos de su hermana, que ya lleva un año ahí, por lo que antes. Una chica vegetariana, eso sí, es muy importante. Sí. Justine es una chica vegetariana que viene de una familia vegetariana, o sea, la hermana también es vegetariana, pero bueno, da la casualidad que cuando Justine llega a la escuela de veterinaria, aparte de darse cuenta que, nuevamente, a pesar de ser una película francesa, rige el status quo norteamericano de bullying, populares y demás, porque de eso nadie se va. Con una gran cita Carrie. Sí, con una gran cita Carrie. Bueno, lo que sucede es que ella, cuando llega ahí al colegio, se da cuenta que tal vez la hermana no era lo que recordaba, por decirlo de alguna manera. Está bueno esto de pensar la locación o el lugar donde los hechos transcurren, como decís, en la universidad, porque en los textos que tocan el tema del rito de iniciación, que es este tema, como ya dijimos, muy importante en el Coming of Age, se habla de que en la sociedad actual el único espacio donde se puede pensar hoy en día en una especie de ritual que tenga que ver con algo más que no sea lo que tiene que ver con el consumo, es la universidad, que bueno, es el lugar donde transcurren los hechos en Ro. Sí, es que hasta uno lo piensa en la iniciación, hasta el curso de ingreso, o el CBC, o todos Sí. esos temas de que son una iniciación también. Son una iniciación allá en Estados Unidos y bueno, en esta universidad también suelen ser más heavy porque las fraternidades hacen cosas bastante desagradables. Sí. Es como, ¿perteneces a una friend house o sos nadie? Sí, tal cual. Sí. Pero en este caso la iniciación se da porque pasás del mundo, podríamos decir, ágrafo, de una manera
simbólica, si no estamos hablando de que no sabes Sí, escribir, o pero reduccionista, sería como decir esa grafo el mundo anterior de la universidad. Sí. y te adentras en el mundo técnico, que Claro. que justamente es el que va a ir a la producción en esta era industrial, podríamos decir. Que bueno, es justamente lo como hablábamos en el primer capítulo, es lo que marca es la sociedad hoy en día, la idea de justamente de producir. En el rito de iniciación que atañe digamos, al relato en Ro, la diferencia fundamental con Ginger Snaps es justamente que el personaje de Justine es iniciada sin que ella tenga Sí, decisión. una abolición. Claro, ella no decide, pero no es que solamente es externo, sino que ella es llevada por su propia hermana a pasar a esta nueva etapa. El rito de iniciación en el que Justine es incentivada por parte de la hermana es que ella, siendo vegetariana, tiene que comer un riñón de conejo. Si no me equivoco, era un riñón de conejo. O era un órgano de un animal. Sí, el hígado de un conejo. El hígado de un conejo. Sí, era algo visceral, no agradable. Sí, era bastante desagradable. Encima en la escena parece que se lo comen como si fuese un tequila, porque ella come el gozo y toma enseguida, es como muy raro, muy gracioso. Sí, es como una iniciación bastante fuerte. Sí. Pero brutal, que para mí corresponde a lo que usualmente suelen ser las supuestas iniciaciones de las fraternidades. O sea, suele ser Sí. algo como brutal lo que se muestra en las Sí, películas. sí, sí. Sí, sí. Y está ligado al alcohol y a lo grotesco. Por supuesto. Acá la particularidad es que la iniciación de ella no solamente es a un mundo universitario, sino es a un mundo de sordidez familiar, podríamos decir, porque ¿no? Como que ella es un personaje que se nos presenta muy tímido. Sí, es introvertida como es Bridget en Ginger Snaps, o sea, es la clásica chica introvertida que no sabe lo que le espera en el sentido de lo que puede llegar a ser un traspaso de la niñez a la adolescencia o la adultez. Siempre creo que uno de los clichés del coming of age es que sea introvertida o introvertido el personaje que pasa el cambio. Para, claro, el contraste sea mayor de alguna manera. Pero ella cuando ella se vuelve a reencontrar con su hermana, se encuentra con una persona que no era la que ella recordaba. La hermana le dice, es vegetariana, ya no lo es, que digamos, come la carne del hígado del conejo, se la come como decir, mira, acá te muestro cómo es, seguime, y ella lo hace, y ahí es donde empieza la transformación. Ya no en mujer lobo como en Ginger Snaps, pero sí en una especie de ser, de criatura o persona caníbal, exacto. De hecho, es un tema que en varias entrevistas a la directora se les nombró y ella ha dicho, sí, yo, digamos, es algo que a mí me interesa. Recuerda, bueno, ella te nombra algunas películas como Caníbal Holocausto. Sí, Holocausto Caníbal. Holocausto Caníbal. Y te dicen, bueno, pero ¿qué es lo que a vos te interesa del canibalismo, no? Porque puede tener algo más sensacionalista o algo más de prohibido, ¿no? Como más de exploitation. Y dicen, bueno, a mí lo que me interesa es desde el canibalismo pensado desde el lado del individuo y no como sociedad. Como que siempre tiene una mirada medio antropológica, que es, ¿no? Como decir, bueno, esta sociedad extraña, o esta cultura. Sí, como la peli de Eli Roth, ¿cómo se llama? Que no me sale el nombre. La que también es como es parecida a Holocausto Caníbal, que es una aldea de caníbales. Ah, me sí. sale el nombre, ¿verdad? Pero también ahí es un punto Iba a de vista. decir Cabin Fever, pero No, Cabin Inferno. Fever. Inferno. Inferno. Siempre es un punto de vista sociológico, es verdad. Bueno, Claro. Bone Tomahawk, ¿la vieron? Bone Tomahawk también, sí, muy buena. Ah, esa yo no la vi. Y esos te dan Increíble. alto miedo, Bueno. Esos son heavy. No, entonces la directora dice, yo quiero explorarlo desde el lado del I, ¿no? Del yo. Y bueno, es lo que cuenta justamente es la historia de Justine desde un lado mucho más íntimo. Ella come personas, pero bueno, ¿qué le pasa, no? Es más intimista. Sí, está más, es intimista, esa es la palabra. Está desde el punto de vista justamente personal y por eso también la peli entra muy bien en el Coming of Age. Y si lo pensamos en relación a lo que fue Ginger Snaps, Justine también esconde su cuerpo. Si pensamos la primera transformación de ella, cómo sucede, o sea, después de comerse el riñón, hígado del animal, que la escena en la que ella, como que uno tampoco lo ve, como que está a oscuras la escena, ella se empieza a rascar, nosotros tampoco sabemos qué le está pasando, está tapada con una sábana, y claro, cuando se saca todo, ve que está toda brotada, toda sarpullido horrible. Y hay varias escenas de ella abajo de sábanas o escondida en la ducha, por ejemplo, en un baño, que siempre en ambas películas el baño es como un lugar íntimo, en el que la Y joven, ella la en mujer un se resguarda. momento consulta con la enfermera. Sí. Y pasa algo que pasa en Ginger Snaps también. Con la otra enfermera. Le dice tipo, no, tranquila, es un sarpullido, no pasa nada, una reacción alérgica.
que Ginger Snaps pasa que cuando Ginger va a ver Sí, a la enfermera va a ver porque no porque está menstruó, bien, sí. dice, no, esto es un cambio hormonal, no pasa nada, y va a durar 30 años. Y como ¿Sí? que ella se queda, no, ¿por qué? Digo, o sea, las respuestas que se buscan son siempre nulas. Otra cosa que le dice la enfermera que también está bueno es cuando le nombra a una ex paciente o una paciente anterior Sí. que era gorda. Sí. Y le dice, ¿no? No, bueno, y le habla del cuerpo, como que... Y ella está pasando toda una transformación con su propio cuerpo, que es interesante también ver cómo esta porque, bueno, es una directora, es una mujer, cómo Sí, elige Julia. mostrarla comiendo, que por lo general no es algo que se explora mucho en las películas con personajes, si bien acá tiene que ver también mucho con esta nueva voracidad que ella tiene respecto a la carne y demás, pero hay una especie también de poner sobre la mesa situaciones que se suelen esconder o se suelen Sí, estilizar. suelen ser tabú porque hasta, a ver, hay un montón de escenas. La escena de la depilación. Sí, terrible escena. También la escena como la trata la médica es bastante grotesca. O sea, si bien es una película que tiene toda una estética, porque obviamente responde al nuevo cine francés, es una película bastante asquerosa, que creo que si tuviese un foco a los Ginger Snaps sería incluso más asquerosa, si fuese más sucia. Bueno, de hecho, a la directora le preguntan constantemente sobre unos casos fueron poquitos, pero como en la película esta de que ya analizamos en otro capítulo, Eyes Without a Face, en el que la gente la miraba y se desmayaba. Bueno, acá parece que en Cannes hubo un par de personas que no lo aguantaron. Yo también, ¿viste? Me Sí, en desmayé Cannes. mirando Ro, dale. ¿Qué querías ir a ver? La última de Gaspar Noé en Cannes, si te desmayaste mirando Ro, y bueno, te hubieras comido un caramelo antes. O sea, Yo me desmayaría más con Gaspar Noé, chicos. Sí, yo también. Por el mal gusto del tipo, no por la película. No, yo creo que, ya vamos a hablar del extremismo francés, pero Ro igual no es una película que sea el exponente más, no sé, Más perfecto extremo, o por ¿no? antonomasia, claro, porque no es una película tan violenta. O sea, bánquensela un poquito, tómense una patalgina. Para mí, Mártir se ve 10.000 veces No, más no. jodida que esa. Mártir, Frontier, House Detention, son películas mucho peores, o sea, no mencionemos, son mucho Digo, peores. acá lo grotesco está filmado, es como decimos, delicadamente. Es estética, o sea, sí. Es estético, está presente, es fuerte cuando lo ves, pero es un ratito, no es... Exactamente. Hay cosas peores. Bueno, como para hilar, ¿no? El tema de ella cuando empieza toda esta transformación que la convierte en una especie de antagonismo con la hermana en escenas, bueno, hay escenas de peleas, en ese sentido tiene un paralelismo muy grande con Ginger Snaps, Sí. pero a diferencia de Ginger Snaps, Justine en este rito de iniciación entra en esta nueva etapa en compañía de su hermana y, como descubrimos al final, de su madre. Es como que si ella entrara a partir de comer esta carne, ella descubre algo que ella ya tiene transmitido por sangre, podríamos decir. Eso también es muy interesante porque, si bien no lo nombramos antes, en Ginger Snaps se habla de la transmisión de esta maldición de ser mujer u hombre lobo, ¿no? Como que tienen relaciones sexuales y se transmite este cambio. Bueno, acá ella parece que se transmite a través de las generaciones, convirtiéndolo en una especie de mito, que empieza a pasar a ser parte de la mitología de la familia, porque empieza a repetirse generación en generación. Si bien nunca se nos dice, pero uno imagina por qué no la abuela, ¿no? Como que las mujeres en su familia comen carne humana, ¿no? Son caníbales. Por eso son todos vegetarianos. Y además, tampoco hablamos de las figuras de los padres, tanto en Ginger Snaps como en Ro, que son como el agregado. Acá está ahí. El alivio cómico. El alivio cómico. No, tan así no. Están no, desdibujados, sí, por supuesto. Están de más. Están de más. En el caso de La de escena Ro, final el de Ro padre- para mí es medio alivio cómico. La el padre- escena esa que Pero el carajo. padre termina siendo como un ayudante dentro Sí. de cumplir Sí. la función de ayudante, en el sentido de que, bueno, él es la descarga. Claro. O sea, la mujer descarga ahí todas sus Sí. ganas de comer carne. Es cierto. Pero nunca jamás es el protagonista. En Ginger Snap también, hasta quieren prender fuego la casa con el Con el tipo padre adentro. o sea, Sí. A mí me parece que el tema de la sangre es importante en ambas películas. La sangre como linaje, la sangre como vos estás diciendo, Fio, que uno puede heredar la condición de monstruo, o en este caso uno de caníbal. La sangre en el caso, bueno, en Ginger Snaps es la menstruación, en Ro no hay menstruación propiamente dicha, la directora explicó por qué, ahora lo vamos a decir, pero sí la sangre es muy simbólica, o sea, no sé si se acuerdan de la escena en la que
Justin baña a la hermana y como que fluye toda la sangre en el mismo lugar. Es como todo muy... Hay un imaginario con la sangre que es muy interesante. Antropológicamente hablando, la sangre representa la condición o la idea sobrenatural de la mujer. La mujer, cuando en épocas donde por ahí no había un conocimiento tan científico de la vida, las tribus veían a una mujer parir o una mujer sangrar mes a mes y les parecía que era un ser ¿no? Sobrenatural. Sobrenatural, ¿no? Como que por eso también en ciertos textos se cuestiona por qué la figura del monstruo mujer o de la mujer lobo, ¿no? Como, sí, o la bruja. Siempre están más atados a lo masculino, cuando en realidad es algo que corresponde mucho más a lo femenino, ¿no? Esta idea de ciclos, de que cada mes a mes va pasando una transformación, que bueno, tiene que ver obviamente por cuestiones culturales de patriarcado más que culturales de nuestra tradición. Sí, sí, es cierto. Obviamente en Ro también está muy central el tema de las hermanas, que ya lo habíamos mencionado. Un poco también como en Ginger Snaps, solo que la diferencia acá es que el foco de la transformación de monstruo está puesto en la hermana menor, pero tanto Bridget como, bueno, Justine lo que buscan es seguir teniendo un lazo con la hermana. Más allá de que es diferente el lazo, a mí me parece que Justine igual acepta más esa naturalidad, esa naturaleza que viene de su familia, y hasta en cierto sentido al final está más emparentada con la hermana, a pesar de que, bueno, la hermana termina en la cárcel y como que hay un aislamiento. Creo que se da cuenta que no le queda otra. Claro, no le queda otra, exactamente. No, como que no hay no puede elegir no querer comer. Hay una especie de, bueno, como habíamos dicho antes, de no poder desligarse de lo que te toca, como sos mi hija, sos mi hermana, bueno, te toca a esta hermana, qué sé yo. Sí. Báncatela. Te toca comer humanos. A mí me interesa saber eso que ibas a contar de por qué la directora no... Sí, bueno, la directora en una entrevista en Refinery 21 lo que dijo, o sea, la entrevistaron muy en relación al tema del cine de caníbales, como lo que decíamos hoy más temprano, que es verdad que es diferente, como que es una mirada a una caníbal, pero más intimista, más personal, o sea, no es una sociedad caníbal, no es que cayó alguien ahí y se lo comieron, nada que ver. Bueno, y la entrevistadora le preguntó a la directora por qué, digamos, si vos estás haciendo una película, Coming of Age, que está todo el tema sexual, todo, ¿por qué no puso el tema de la menstruación? Que a ver, es re obvio, es tipo una mujer caníbal que come sangre, que toma sangre, y sí, o sea... La pregunta es, ¿no te la imaginabas así? La entrevistadora le dijo, ¿no te imaginabas a Justine chupando un tampón? Tipo así, o sea, no le importaba nada. Y muriendo de infección. Vale, un asco, ¿verdad? Bueno, y la directora le dijo que no, porque si bien a ella le gustaban mucho películas como Carrie, por ejemplo, que es como una de sus inspiraciones, no quería hacerlo tan obvio, porque cuando uno piensa en mujer, sangre, siempre piensa en menstruación. Es verdad. Lo primero que pensás. Y ella dijo que no quería hacerlo así, y que de hecho ella estaba buscando una película que hable de sangre, de sexo, de, bueno, caníbales, pero que también se puede identificar un hombre, porque si uno mira Ginger Snaps, es una película que está muy buena, pero no creo que sea casualidad que nos guste a un montón de mujeres. O sea, a mí me la recomendó una chica, siempre que la recomiendo le gusta a las chicas, a hombres no les gusta, o sea, entonces lo que ella buscó es que un hombre también se pueda identificar con Justine, por eso está la horrenda escena, por ejemplo, que escupe pelo, muy fea. Bueno, pero es lo que hablábamos hoy, ¿no? De la idea del monstruo mujer, monstruo femenino, que está representado con la menstruación y siempre se genera una incomodidad en el espectador, ¿no? Como que ahí está, ¿por qué no elegiste de alguna manera? Pero bueno, ahí está como la decisión de cada uno de hasta dónde quiere llegar. Sí. Y ya fue. Hay que verlo. Bueno, y hasta acá hemos llegado a esta tormentosa noche, que ahora paró un poco la tormenta, así que nos estamos despidiendo muy bien. ¿Qué tenemos para el próximo capítulo? Bueno, lo que todos los chicos y chicas estaban esperando, desde que éramos chiquititos y nos dan miedo, Chucky. Toda la El saga, muñeco diabólico, ¿no? Muñeco diabólico. El muñeco maldito era, no me acuerdo ya. No, creo que el muñeco maldito era la otra peli, la primera de James Wan, que es la marioneta. No me acuerdo el nombre de esa peli. Ah, buenísima. La marioneta, sí. Era bastante aterradora. No, esta es del Ginger que todos queremos, hablando, ¿no? Del coloradito buena onda. Y bueno, y aprovechando que se estrena ahora en cines, vamos a revisitar la saga. Por ahí vamos a dejar el hijo de Chucky. Yo el hijo de Chucky diría que... No, a ver, hay pelis bastante malas en la saga de Chucky. O sea, la primera son es como... 7, chicas. Por eso. De hecho, la que salió hace un par de años es bastante mala. Sobre todo porque además es como que siempre fueron pelis de bajo presupuesto. Pero ahora se nota mucho que el muñeco CG, como que no da miedo. Eso es un tema. Es que ese es lo lindo del bajo presupuesto.
Digamos No, bueno, pero o sea, que te hace ser un poco más pero creativo. estaba Ahora bueno, el CGI te claro. arruina bastante. El las bajo cosas. presupuesto de antes significaba un muñeco, tal vez. El bajo presupuesto de ahora significa CGI CGI barato. Y el barato, CGI barato sí. es malo, es malísimo. Es así. Excepto que sea una peli de serie B, tipo Sharknado o Sharktopus, que ahí te cagas de risa. Pero fuera de eso. Bueno, igual yo la recuerdo bastante terrorífica, Chucky. Y no, No, la vi de tan sí. chica. La primera sí, es una peli que para mí sobrevivió muy bien el paso del tiempo, no me hacía mal. Pero yo estoy hablando de la que salió hace un par de años, que en este momento no me acuerdo el nombre. Me parece que es la del hijo. Ese- Bueno. sí, puede ser, sí, se Sí, puede ser la sí, del porque hijo. la novia de Chucky es buenísima. Sí, no, la novia de Chucky. La sí. novia de Chucky. Pero bueno, vamos a revisitar entonces por lo menos 4, 5 Chucky seguro. Y los acompañaremos con el estreno para ver qué tal. La que yo digo que es malísima es Cult of Chucky, Chucky 7. Es terrible, chicas. Bueno, esa Horrenda. no va a entrar. No. Esa no. Va a entrar para bardearla, vamos a hacer un espacio. Así que bueno, Así para bardear. muchas gracias por acompañarnos. A Carrie White, obviamente. La despedimos, que vuelva a su tumba a atormentar a matones de la Matones. secundaria. Les recordamos también a todos que los días 28 el supermercado Día, alto chivo publicitario, tiene los productos femeninos sin IVA. Sale Muy más bueno. barato. Muy Es bueno. solo el día, bueno, no tengo idea. En el día. No quiero que quede como un chivo a día porque no nos paga día, para que aclararlo. Pero es. Bueno, es podría días mandar del unas pueblo. papas, digan, ¿no? Digo, ya está. Días del pueblo. Un hay que dato saberlo. feminista. Sí, así Tal es. cual, dato sororo. Así que tengan muy buenas noches y nos vemos en el próximo episodio.